quería dar esquiño, Pepito, porque no ganamos. Yo no, porque yo soy emelecista de corazón, pero se jugó un buen partido. Y los barcelonistas, Javier Segarra, Ramiro, nosotros tres estamos, pero pienso que hicimos un buen partido, no se dio el gol. ¿Cómo estás, Pepito? No vamos yo vi el partido, pero estaba bien, en verdad. No vio el partido, pero estaba bien. No, yo sí lo vi, sí lo vi. Jugó pelota. Estaba jugando pelota, pero para Emelec está bien. Primer tiempo se lo llevó Independiente y el segundo tiempo lo agarró Emelec, pero no pudo completar. Ajustó Emelec. Hay que darle gracias a Independiente que no aprovechó. Es autista amargado, Pepito Pile. No amargado. Es real. Hay que darle Tenemos un arquero que pide selección. Hay que preguntarles cómo les fue el sábado. Mal. Ahí mal. se pone bravísimo. No, mal. Pero créame que es preocupante lo del equipo eléctrico. No hubo sábado de gloria. No hubo sábado de gloria para los que sabemos. Ni Pero tampoco hubo resurrección para los emelexistas. Pero te cuento, Pepito, aquí estamos en mayoría. Daniel, Luisa y yo somos eléctricos. Ese es el problema. Ese es el problema del otro equipo. Ese es el problema del Ecuador. Ese es el problema del Ecuador. Bueno, vamos a hablar de electricidad con Pepe Pilegui. De vamos cosas serias. De cosas. Vea usted, Pepito, que no es serio. Bueno, hermano, ya dejemos el fútbol. Qué gusto de verte. Pepe Pilegui, la semana pasada y la antepasada la gente se comenzó a quejar de los apagones. Hace 20 días, me parece, Ramiro, ¿no? Luisa, Daniel, que estuvo el exministro Santos aquí y le pregunté del estiaje. Le pregunté del estiaje. Ya, y me dijo que seguramente este año iba a haber de nuevo estiaje, Pepe, y tú sabes lo que significó para los ecuatorianos el estiaje entre el mes de septiembre, ¿no? Y diciembre, fue espantoso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer para que la ministra y el gobierno minimicen esta opción que le cueste menos al Ecuador sin comprar energía cara a Colombia? ¿Qué hay que hacer, Pepe Pilegui? Buenos días. Buenos días y felicitándote por la nueva casa, gracias, Eduardo. Hermano, espero que estés aquí pronto. Y ahí 99, ¿no? Y a toda su gente que hace agradable las mañanas, gracias, aparte de informarnos, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay que comenzar a recordar que el estiaje es un tema natural de todos los años del Ecuador, entre los meses de octubre y abril del año siguiente. Es decir, ahorita todavía estamos en época de estiaje, por si acaso, ¿no? Hablando de estacionalidad. El tema es estar atentos a qué contamos para enfrentar el estiaje. Y los últimos, yo diría los últimos 14, 15 años, poco más, yo diría un poquito más, todavía unos 18, 19 años, el país comenzó a trabajar seriamente en este tema, puesto que sufrimos mucho las consecuencias de los estiajes en la década de los 90, ¿no? Y eso nos pasó una factura muy alta a la economía ecuatoriana y por ello fue que estuvimos preparados y bastante listos para enfrentar las situaciones de estiaje que se presentaban año a año. El problema del año pasado, y que era liderado el ministerio por el señor Santos, es que no estuvimos preparados y por eso es que nos impactó tanto los apagones que se suscitaron por la falta de agua en el sector oriental, primordialmente en la zona de Paute, ¿no? El sector también de la zona de Agoyán, y en cierto modo también se afectó en algunos momentos Coca-Cola, Sinclair, aunque pertenecen a regímenes hídricos ligeramente distintos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este punto, Eduardo? Bueno, tenemos que comenzar a trabajar en serio para estar preparados, como ya lo hablamos en alguna otra ocasión con ustedes, y tener sobre todo el parque térmico al 100% de su capacidad. Conocemos que el gobierno nacional está en una iniciativa de volver a traer barcazas para colocarlas en el sector de las esclusas y con ello poder atender el déficit de la demanda que se pueda presentar en caso de un estiaje. Ojo, el estiaje no es solo el problema que tenemos. También tenemos problemas que tienen que ver con la falta de infraestructura en el sector de la transmisión y en el sector de la distribución. Los problemas que se suscitaron la semana pasada, sobre todo fueron debido a fallas en el sistema de transmisión a nivel nacional. Y esto ocasionó una serie de apagones en diferentes ciudades del país. Ello, en un término que utilizó, me parece, el viceministro
de electricidad, que había problemas de cargabilidad en las distintas líneas de transmisión. Para traducírselos a ustedes en sencillo, significa de que existen líneas de transmisión que están sobrecargadas. Por ejemplo, en la capacidad al 100% hay líneas que ya están trabajando de manera casi continua en un 95%, un 90%. Eso significa que ante cualquier eventualidad, esa línea sale de operación y deja una gran cantidad de carga sin recibir energía. Cuando hablo de carga, hablo de una ciudad, hablo de una población, hablo de una industria. Y esto son cosas sobre las cuales hay que trabajar y sobre las cuales el país está atrasado en los últimos años en este tipo de inversiones. Idéntica situación pasa con las subestaciones. Muchas de las subestaciones del Sistema Nacional Interconectado están trabajando al límite, sobre todo las que tienen que ver con el sistema de transmisión de la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil tenemos en Pascuales, tenemos en Chorrillo, tenemos en el sector de Tres Bocas, donde también recibimos energía para las distribuidoras y para el sistema nacional. Y esto ocasiona también problemas. Y ahí hay que hacer inversiones que están lamentablemente atrasadas y son inversiones que les compete hacer al Estado ecuatoriano, porque las empresas le pertenecen al Estado. Así que yo creo que sobre eso es lo que hay que trabajar. Me he enterado el día de hoy también de una noticia que preocupa. El proyecto Toachi-Pilatón entraría en una suerte de stand-by la terminación de su construcción. Y es muy importante que entre esta central, puesto que aportaría con cerca de 200 megavatios al sistema. Y sería seguramente un problema de orden contractual de la construcción. Así que creo yo que ahí hay que meter la carne en el asador, como se dice, y comenzar a trabajar urgentemente para que esa central esté lo más pronto disponible como energía para el Sistema Nacional Interconectado. Toachi Pilatón, ¿cuántos megawatts nos da Pepito Pileggi? Bueno, nos podría dar 200 más 50 que es Sarayaku, que está en la misma cuenca. Serían 250 megavatios. Sarayaku tengo entendido que está próxima a entrar o ya entró, y faltaría que entre Toachi Pilatón como tal, que serían 200 megavatios. A esto hay que sumarle que también hay que trabajar de una manera acelerada en el ciclo combinado de Machala, que aportaría con unos 100 megavatios más al sistema, haciendo que todo ese sistema que corresponde a Machala Power suba a unos 250 megavatios, por lo menos. Eso es gas, ¿verdad? Y eso es con gas, Pepe, eso es con gas, ¿verdad? Eso es con gas, correcto. Y eso también involucra otros temas, ¿no? Porque yo creo que a veces vemos de manera aislada el tema de la electricidad y tenemos que verla como un tema conceptualmente más amplio, que es energía. Y yo creo que el tema energético de manera general en el país tiene un abandono no menos de 6 a 8 años en el país. Y esto es preocupante. Y sobre esto hay que tener directrices políticas claras, y creo yo que esto debe ser manejado al más alto nivel. Esto es la presidencia de la República, para que se tomen decisiones. La matriz energética que actualmente existe en el país no da para más. Tenemos que pensar y repensarla y, por ejemplo, hacer partícipe de esta matriz energética de una manera importante al gas natural. Gas natural que tenemos en los campos Amistad, en el Golfo de Guayaquil, y que no han sido lo suficientemente explotados. Hay que hacer un plan que lo veremos de aquí a 4, 5 o 6 años si comenzamos a trabajarlo desde ahora, para poder aumentar las reservas y sobre todo la disponibilidad de gas, que podemos utilizarlo como una de las principales fuentes de energía en el país, tanto para generación eléctrica cuanto para el sector industrial. Eso no impide que en los actuales momentos podamos tomar acciones para contar con gas natural, que puede ser perfectamente importado, y con ello abastecer las centrales como la de Machala Power y otras, para que podamos tener energía, sobre todo con un combustible que es más barato y que nos ofrece capacidades calóricas mayores.
Creo yo que sobre esto hay que hacer un trabajo urgente, puesto que estamos perdiendo no solamente la posibilidad, sino competitividad como país frente a nuestros vecinos, para que nos demos un poco idea de la magnitud de lo que significa esto. Ecuador produce o producía 25 millones de pies cúbicos día. Se dice que actualmente estamos en los 20 millones, puesto que ha bajado la producción. Pero Colombia anda sobre los 1.200 millones de pies cúbicos día entre lo que produce y lo que importa, y Perú anda sobre los 1.500 millones de pies cúbicos. Esto significa que la competitividad regional nuestra en temas energéticos es muy pobre y hay que trabajar en ello. Invocando tu capacidad de síntesis un poco para darle a esta entrevista, yo quiero que me digas a corto plazo, ¿qué podemos hacer para tapar el bache? Ya has dicho todo un diagnóstico de cómo está la situación. Necesito a corto plazo cuánto cuesta. Has hablado de decisiones ejecutivas a alto nivel. Yo quiero solo que me confirmes algo que yo lo tengo en la cabeza. Mucho de lo que sucede es parte de un entramado burocrático de los mandos medios que no les interesa, o están sumergidos en una corriente de corrupción que les interesa vivir como vivimos y no arreglar el tema. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuánto necesitamos en dólares y qué debemos de hacer para a corto plazo tapar el bache? Porque no nos olvidemos que este gobierno termina en un año. Mira, esto ya lo hablamos en anterior ocasión. Más o menos, para poner a punto todo el parque térmico, que significaría cerca de 400 megavatios. Buena parte de ellos están indisponibles porque no se les ha dado ni mantenimiento menor o mayor. Significarían una cantidad cercana a los 120 millones de dólares. ¿Qué tiempo demora? Eso podría ser en 4 a 6 meses. Ya. Y ya debió haber arrancado. Por otro lado, tienes Machala Power, que tú necesitas cerca de 100 millones de dólares más para poder tener cerca de 100 megavatios más en el sector de Machala, justamente en Bajo Alto, con lo cual estás hablando de una inversión de cerca de 220 millones de dólares para tener esta buena parte en buena disponibilidad. Por otro lado, hay proyectos en curso, sobre todo en el sector de transmisión, que tienen que utilizarse los fondos para los efectos que fueron contratados, muchos de los préstamos que están asociados, y de esa manera acelerar los procesos para la construcción o reforzamiento de líneas de transmisión y subtransmisión y subestaciones y nuevas subestaciones. Eso está atrasado y sobre eso hay que trabajar, y ahí mucho tiene que ver, como tú bien lo indicas, los mandos medios, que en muchos casos no tienen, a mi modo de ver, muchas directrices claras y mandos que le indiquen lo que tienen que hacer. La volatilidad que ha tenido el sector energético en los últimos 8 años en funcionarios ha sido altísima. Háblese de esto de Petroecuador, háblese de esto del mismo ministerio, háblese de esto de CELEC o de las distribuidoras eléctricas, más allá de todos estos problemas de corrupción que son de conocimiento público y que sobre todo son los que impiden en muchos casos también que las obras se ejecuten y los proyectos vayan adelante. Está clarísimo. Que siempre hay alguien que le encanta andar jorobando en el camino para que las cosas no suceden. Te paso a Javier Segarra. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Si la matriz energética no da para más, como dice usted, esto no es nuevo que la matriz energética no dé para más. Esto ya viene desde algún tiempo atrás. Entonces, claro, lo que ha faltado es inversión, y en eso estamos coincidiendo todos. El problema es decisión política para tomar esa inversión. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Porque las últimas 2 semanas, independientemente de que el problema es de la transmisión o la generación o la distribución, el problema es que hay que controlar eso, hay que evitar eso, porque si no la gente llega a un momento en que se calienta y dice, bueno, ¿hasta cuándo van a estar estos cortes por 1 hora, 2 horas en diferentes sectores del país? Si no hay inversión, si no hay decisión para invertir, ingeniero, todo lo bonito que hemos hablado hasta ahora es espectacular, pero falta la decisión. Sí,
Sí, coincido contigo, Javier, hay que tomar el toro por los cuernos y en esto ya llevamos algún tiempo, ¿no? De hecho, hemos hablado sobre esto varias ocasiones en los últimos meses y creo yo de que es un gran reto el que tiene por delante el presidente Noboa, que en el corto periodo de tiempo que tiene para este gobierno pueda ejecutar obras que realmente le den tranquilidad a la ciudadanía en el suministro de energía eléctrica. Nosotros cuando hablo nosotros, hablo como país, nos dimos el lujo de gastarnos más de 300 millones de dólares importando energía cara, por ejemplo, de Colombia, cuando pudimos haberla producido localmente si hubiésemos tenido nuestras centrales térmicas a 100% disponibilidad. Hubiésemos gastado muchísimo menos dinero que ese, y por último el dinero se quedaba en la economía ecuatoriana. Acá estamos exportando inclusive capitales, que los necesitamos para mover la economía. Yo creería que las acciones que se tienen que tomar están más o menos identificadas. Lo importante es que el gobierno cuente con champions, que se llama, con líderes, con campeones, que tomen cada uno de estos proyectos y los saquen adelante. La generación térmica, ¿cómo está en el Ecuador hoy en día, ingeniero? Bueno, tenemos, como sabemos, una falta de disponibilidad sobre los 300 megavatios, y esa disponibilidad hay que solamente ponerla en operación, haciendo las inversiones que se necesitan básicamente en mantenimientos menores y mantenimientos mayores, que como indiqué, tienen un más menos de 0 a 6 meses para que las mismas puedan entrar a operar. Y por ejemplo, sobre eso habría que trabajar directamente con objetivos. Igual ocurre con el sistema de transmisión para un mantenimiento en esa naturaleza. A ver, yo creo que se pueden acelerar ciertas obras que están contratadas en el sector de transmisión y sobre todo subestaciones eléctricas también. Pero, como bien indicas, también habría que acelerar mucho el proceso de mantenimiento de las mismas para tenerlas 100% disponibles en caso de que hubiera alguna eventualidad como la que ocurrió la semana pasada, ¿no? La semana pasada tuvimos eventualidades en el sistema de transmisión, lo que hizo que salgan de servicio esas líneas y algunas subestaciones y se queden grandes poblaciones sin servicio eléctrico. Eso no puede pasar en un sistema que tiene que dar confiabilidad en el servicio a sus usuarios. ¿Y en cuanto a la distribución? Bueno, distribución también tiene problemas. La ciudad de Guayaquil tiene una elevada cargabilidad de sus subestaciones, ya está sobre el 90%, la mayor parte de ellas. O sea, y en ello hay que hacer inversiones. Hay que por eso nombrar y tener frente a estas instituciones verdaderos profesionales que no solamente vayan a administrar los incendios, sino que vayan a planificar la ampliación del sector en cuanto a sus disponibilidades existentes o no, y por otro lado, que tenga frente a cada una de esas unidades a gente calificada para hacerlo. Ese es el problema, lo decíamos hace un ratito con Eduardo Mendoza. Generación, transmisión, distribución, todo tiene un problema en este país y no es de ahora. Lo que, insisto, ha faltado la decisión política para invertir. Luisa Delgadillo continúa con el diálogo, ingeniero. Gracias, Javier. José, un gusto saludarte. Buenos días de mi parte. Hola, Luisa, buenos días. Bien, gracias. Yo quisiera tocar contigo el tema de la preocupación que existe en los usuarios y particularmente quiero referirme al caso concreto de Guayaquil, en donde ha habido todo tipo de reclamos, no solo por los apagones, sino por los excesivos cobros, según denuncian, de las tarifas energéticas. Muy bien dicho. Así es, de un servicio deficiente, de un servicio malo que no reciben, pero que reciben planillas puntuales en donde se les obliga primero a pagar para luego de que paguen, ahí recién ver de qué manera se les puede resolver el problema. De tu experiencia, ¿qué es lo que ocurre y de qué manera se puede solventar esta situación que no deja de ser un duro castigo a la economía popular de los guayaquileños? Porque quiero referirme específicamente a quienes habitamos aquí en el puerto principal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? A ver, Luisa, son dos temas ahí. Por un lado, tú tienes una estacionalidad en el sector de la costa, y Guayaquil está en la costa, en donde producto de las altas temperaturas que son normales en esta época, desde diciembre hasta mayo, junio, la gente hacemos más uso de la climatización, es decir, de los aires acondicionados, de las refrigeradoras, porque necesitamos
dar un poco más de confort frente a esta situación. Este año particularmente hemos tenido temperaturas inusuales, más allá de lo que estaba, de lo predecible, y eso ha incrementado el consumo de energía eléctrica. Y eso hace que por dentro ese consumo que aumente también tu planilla eléctrica. Pero ¿cuál es el segundo problema que tenemos? El segundo problema que nosotros tenemos es de que tenemos un pliego tarifario sobre el cual hemos hablado más de 10 años, que es discriminatorio, escúcheseme bien, discriminatorio, es, yo diría, hasta regionalista en la manera como fue concebido hace más de 10 años, y que perjudica, sobre todo en estas épocas, a poblaciones como las nuestras, puesto que al tener un escalamiento casi exponencial en algunos casos, mírate, el precio de la tarifa va desde los 8 centavos el kilovatio hora hasta los 67 centavos el kilovatio hora a nivel residencial. Eso no es admisible, puesto que lo que se está haciendo es que se castiga al que más consume. Y si estamos pagando el servicio, no tenemos por qué recibir un castigo. Y peor cuando recibimos un servicio en malas condiciones o en malas calidades. José, tú lo has dicho con claridad. Hemos venido hablando de eso hace 10 años o más. Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar ese trato discriminatorio y ese trato que atenta contra la economía de quienes habitamos en la zona de la costa ecuatoriana? No puede ser posible, es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿De qué depende? ¿De quién depende? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Porque ya esto está muy hablado. Mira, yo creo que los funcionarios que llegan al ente de regulación, sobre todo, y también al ministerio, muchas veces terminan prisioneros de los funcionarios de los mandos medios, que lo que quieren asegurar son los ingresos para el sector, y de esa manera asegurar los ingresos que paguen los altos valores que significan los roles de pago en muchos casos que tienen ciertas instituciones. Y yo creo que por ese lado no se debe manejar el costo. O sea que por el bienestar de unos cuantos se perjudica a todos los que vivimos en la costa. Finalmente, y de mi parte, los daños de los electrodomésticos, porque con tanto apagón se dañan los televisores, se dañan las neveras, se queman los aires acondicionados, ya ni los reguladores de voltaje soportan tantos apagones. ¿Hay o qué especifica la norma o la ley en este sentido? ¿Puedes aclararnos? Porque allí también se está perjudicando y afectando a numerosas familias, sin que nadie les responda ni les devuelva sus artefactos. Muchos hacen un esfuerzo, los van pagando a crédito, por cuotas, pero una vez que se quemaron y se dañan, nadie les responde por ellos. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la ley y su reglamento establece la obligatoriedad de las distribuidoras de entregar un servicio eléctrico en cantidad y calidad de acuerdo a parámetros internacionales, lo cual asegura justamente la vida útil de todos estos electrodomésticos o equipos eléctricos de manera general. Si eso no se cumple y es demostrable, la distribuidora debe responder por estos daños. Adicionalmente a ello existe también la Ley de Defensa del Consumidor, que debiera, a través de la Defensoría del Pueblo, a tener también una unidad que atienda estas situaciones. Lamentablemente, se crean en el país instancias legales o reglamentos o regulaciones que luego son incumplidos, porque no se los puede llegar a poner en la práctica como debe ser. Y yo creo que sobre esto habría que actuar, puesto que existe un derecho superior aquí, el derecho de los ciudadanos a tener un buen servicio y por otro lado no ser afectados en el servicio que reciben. Y ciertamente la calidad del servicio está malo, entre otras razones, por lo que ya hablamos. Falta una gran cantidad de inversión en el sector, falta de inversión particularmente en el tema de distribución, en las subestaciones, en la ciudad de Guayaquil hay que invertir, están sobrecargadas la mayor parte de ellas, así como también las líneas de distribución, tanto de media como de baja tensión. Muy bien.
Gracias, señor director. Ingeniero, lo quiero sacar del tema y vamos a hablar un poquito, ya para finalizar la entrevista, de lo que ocurrió en el partido de ayer. Ya lo pongo como presidente del club, porque sí es necesario. Los que somos emelexistas, y trato de no ser subjetivo, trato de no ser subjetivo, daría la impresión de que se nos escapó esta etapa, no sé. Quizás como hincha estoy siendo muy negativo, pero he logrado palpar el sentimiento de algunos emelexistas como que se nos escapó esta etapa. Estamos entre los 3 primeros arriba, pero hay otros equipos que tienen 2 partidos pendientes. Era necesario, mejor recalculo la pregunta, ¿debimos haber ganado, señor presidente, o no? Bueno, ayer nos presentamos con ese magnífico marco que nos dieron la hinchada que asistió en un día de feriado, y valga la oportunidad para agradecerles la presencia masiva que hicieron, la presencia respetuosa que tuvieron, y sobre todo recuperado ese ambiente de mucha camaradería que se vivió el día de ayer en el estadio. Realmente fue emocionante el día de ayer lo que vivimos en el estadio. No hubo una bengala que se prendiera, no hubo un mal comportamiento. Por ahí alguien comenzó a insinuar en la tarde que nos iban a poner una bomba, imagínense. Y realmente todo fue bien llevado adelante con la asistencia de todos nuestros socios e hinchas, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero que voy a recalcar del evento de ayer. El segundo, nos presentamos para ganar el partido. Pero ustedes bien saben que estamos enfrentando a un gran rival, ¿no? Independiente del Valle es uno de los grandes escollos que teníamos que pasar en esta primera etapa, ¿no? Y ellos vinieron a ganar, como nosotros también nos presentamos para ganar. Y no es tan fácil regalarse, ¿no? Creo yo que el primer tiempo fueron muy fuertes el juego que nos planteó Independiente, pero en el segundo tiempo el partido fue nuestro, ¿no? Y lamentablemente 2 o 3 pelotas que tenían destino de red no terminaron, ¿no? No logró. Sí, la suerte ahí, en un caso la Yoya que patea desde afuera un poco la pelota y la media la rechaza un defensa y le llega a las manos a Ramírez. Por otro lado también Castelli, por otro lado también Alexander González que entró. Pero esto es el fútbol, ¿no? Esto es fútbol, y yo creo que una de las cosas más importantes que se dio ayer es que se vio un buen espectáculo de fútbol también, se vio buen fútbol que hace necesario también que se tenga en la retina de los que vamos a ver un partido, ¿no? Sin duda, consigno esas palabras, la hinchada fiel, como siempre, llenando el estadio, en buen número, siendo domingo de resurrección, ¿verdad? Y lo otro, bueno, nos quedan todavía 5 partidos con equipos que han dado bastante de lucha esta primera etapa: Barcelona, Católica, Liga, Aucas. Entonces 4 partidos que van a un poco a definir un poco la suerte del equipo. Éxitos, ingeniero, nada más. Oye, muchas gracias. Yo creo que todavía tenemos buena parte de la etapa, ¿no? Vamos por la 6ª fecha. Sí. Faltan 9 fechas más. Yo más bien aprovecho la oportunidad para convocar a los socios, a los hinchas, para que nos sigan apoyando con ese entusiasmo que lo están haciendo, que confíen que estamos haciendo un trabajo serio. Este es un proyecto de largo plazo. Tenemos un gran equipo, tenemos un gran cuerpo técnico. Cada uno puede tener su versión de las cosas, pero en conjunto tenemos ya un equipo que está cada vez acoplándose mejor. Y yo creo que este apoyo que recibimos el día de ayer es muy estimulante para continuar en este tema. Por otro lado, valga la oportunidad para hablar de que el torneo como tal hay que repensarlo. No podemos tener un torneo tan corto de 6 meses en el año, ¿no es cierto? Y pagamos los clubes 12. Eso afecta mucho también la parte financiera de los clubes. Y por otro lado, tenemos que repensar de que los partidos estelares, como el que tuvimos ayer, por ejemplo, debieran ser más continuos, porque eso nos permiten a los clubes tener taquilla, y esa taquilla nos permite financiar los proyectos, ¿no? Es decir, hay que ver un poco más todo este contexto negocio, que te permite dar gasolina y combustible para que los proyectos continúen adelante. Pero vuelvo a repetir, muy contento por el espectáculo que tuvimos ayer. Triste porque me hubiese gustado haber quedado con los 3 puntos en casa, nos quedamos con 1, pero en todo caso el torneo está muy entero y hay que tener fe y confianza en que estamos haciendo las cosas bien.
Muy bien, muchas gracias. Te agradezco, Pepe. No íbamos a hablar de Melec, pero ya No, a Daniel sí, se cabe, le salió el corazoncito. No, es imposible. Ya no hay más Es imposible, el corazoncito azul salta. Exacto. Le mandamos un abrazo. Gracias, Pepe. Lo que sí me preocupa, aparte de Melec y su que en la tapa, es las tres cosas que con Javier Segarra nos hablamos. La distribución, la repotenciación y... No, la transmisión y la generación. Transmisión y transmisión y distribución. O sea, es correcto. Todo. De los tres. Hay que trabajar hay que trabajar en las tres etapas de lo que es el servicio eléctrico, porque si no, si descuidamos el uno, el otro falla. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. Esto es un trabajo muy fuerte. Creo que tiene un gran reto por delante el presidente Noboa y creo que puede hacer su impronta si de una vez por todas marca un camino en este tema. Muchas gracias, Pepe. Yo pensé que era Melec lo que le faltaba repotenciación y todas esas cosas. Como estaban hablando de Melec, yo pensé que era de eso, Eduardo. Son del otro equipo, no se preocupe. El marcador del sábado no va a decir. Las tres últimas veces que jugó Melec con Independiente del Valle, perdió las dos primeras y empató ayer. Así que tampoco es que... No se preocupe, son del otro equipo. Me preocupo Están hablando porque de los del otro equipo. dice es que Independiente es un buen equipo. ¿Y ustedes qué son, pues? Ah, caramba. No, somos un gran equipo. Y a Barcelona le pasa lo mismo. O sea, señores, sí. Ni Barcelona ni Emelec están dando lo que los hinchas, ya sean verdad. Azules o amarillos, queremos. O sea, son instituciones que tienen su historia, son instituciones que han invertido, y no me va a dejar de mentir el presidente de Melec, ingeniero José Pilegui. Invierten, traen buenos jugadores. ¿Qué espera la hinchada? Que no perdamos, por lo menos en casa. Por lo menos en casa. Bueno, nosotros no hemos pedido, Javier, y estamos segundo en la tabla, ¿no? En la tabla acumulada, y creo que estamos llevando una buena etapa. Mi querido ingeniero, y creo que vamos por mayores ustedes, cosas, ¿no? Ustedes deberían estar en primer lugar. Bueno, hasta ayer estábamos en primer lugar, ¿no? Así es. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Un abrazo, José Pilegui. Pagamos corte comercial, regresamos enseguida. Un abrazo. Hasta luego. Diálogo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En la calle me conocen como Valvoline. Voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí, Valvoline, yo estoy aquí. En F1 doy victorias, yo voy siempre por la gloria. Motor,